Sí, voy a grabar la clase. Ya. Entonces, como laboratorio número 5, tenemos lo que sería el movimiento rectilíneo uniforme, que sería MR1. Ya. Entonces, como primer punto tenemos lo que sería el objetivo, ¿no? El objetivo. Ya. ¿Qué nos dice el objetivo? Nos dice verificar experimentalmente que cuando la suma de las fuerzas que cuando la suma de las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo da una resultante nula, ¿no? Que están actuando sobre un cuerpo dan una resultante nula, ¿sí? El cuerpo permanece en reposo o se mueve con velocidad constante, ¿sí? Ya. Entonces, como punto 2 tenemos el fundamento teórico. Sí, en fundamento teórico, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo que sería ya. Vamos a tener lo que sería las leyes de Newton. Las leyes de Newton. La velocidad. ¿Qué condiciones se debe cumplir en el MRU? ¿Qué condiciones se deben cumplir en MRU? ¿Sí? Tenemos lo que sería inercia y construcción de gráfica, ¿no? Construcción de gráficas. Ya. Como ya vamos trabajando ya aquí, 5 colaboradores, ¿no? Lo que les pido siempre es un pequeño concepto, ¿no? Sobre estos 1, 2, 3, 4, 5 puntos, lo que sería las leyes de Newton, la velocidad y condiciones se deben cumplir en MRU, la inercia y la construcción de gráficas. Ahora, hablemos un poco sobre la ley de Newton. Conocemos las 3 leyes de Newton, ¿no? Tenemos la primera ley. ¿Alguien me dice cuál es la primera ley de Newton? Por 5 puntos, chicos. ¿Nadie? Todo cuerpo preserva su estado de reposo, movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerza impresa sobre él. Exacto. ¿Cuál O es tu sea, apellido? si lo golpeo, se mueve. Ah, claro. ¿Cuál es tu apellido? Quispe, Ya. Quispe, Muñoz. Quispe Quiroz. No, Muñoz. Ah, ya, ok. Disculpe, auxiliar, tengo un problema. Mi pantalla, no sé, se le bajó la resolución a su video. Ya. Ah, ya, ya. De todos modos, igual está siendo grabada la clase, chicos. ¿Sí? La van a poder ver igual. Ok, ok. Ya. Entonces, la primera ley, como dijo su compañero, ¿no? La primera ley también llamada ley de inercia. Ley de inercia, ¿no? En términos generales sería que la sumatoria de fuerzas es igual a cero, ¿no? O es nula, ¿no?
tenemos la sumatoria de fuerzas igual a 0 o la sumatoria de momentos igual a 0, que eso avanzamos, si no me equivoco, en el anterior laboratorio. Ya. La segunda ley, ¿cuál sería? La fuerza igual a masa por la aceleración. La señorita, ¿qué dijo? Que la sumatoria de fuerza es igual a masa por aceleración. Sí, exacto. ¿Cuál es tu apellido? Pessoa. Con doble S, ¿no? ¿Está Sí. bien así? Ya. Pessoa, ¿tu otro apellido? Pedraza. Ya. Pedraza. Y la segunda ley, entonces también conocida como la ley de la dinámica, ¿no? La ley de la dinámica. Ya. La sumatoria de fuerza es igual a la masa por la aceleración. O en términos generales también tenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos en la tercera ley de Newton? ¿Alguien me dice? A la acción hay una reacción. Claro, es. Muy bien. ¿Cuál es tu apellido? Disculpa. Pérez Chaconarón. Ya. Pérez Chacón, ¿no? Sí. Ya, listo. Entonces, la tercera ley de Newton, que sería de acción y reacción, ¿no? Nos hagamos un pequeño gráfico acá, ¿no? Esto es una caja. Una caja, estamos sobre una superficie, ¿no? Es una superficie recta, chicos, y no puedo hacerlo tan recta. Superficie recta, lisa. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí a un hombrecito, ¿no? Que va a empujar la caja, ¿no? Ahí. La caja está en reposo, ¿no? Entonces, si está en reposo, estamos cumpliendo la primera ley de inercia, ¿no? La sumatoria de fuerza es igual a 0. ¿Qué tenemos? El peso, ¿no? Acá, el peso. Y la fuerza, y acá también ocupamos la tercera ley, que sería de acción y reacción. La reacción del piso contra el objeto es la fuerza normal, ¿no? La fuerza normal. Ahora, si el hombrecito empieza a aplicar una fuerza en ese sentido, el objeto se va a mover, ¿no? Entonces tenemos la ley de la dinámica, la fuerza igual a la masa por la aceleración. Ya, ¿se entiende todo hasta acá, no, chicos? Yo al menos lo entiendo, no veo nada en la pantalla, pero se entiende. Ok, ya. Entonces, acá. Entonces ustedes averiguan un poco más sobre lo que sería la ley de Newton, unos conceptos un poquito más larguitos, ¿no? ¿Qué es la velocidad? ¿Qué condiciones se deben cumplir en MRO? La inercia y la construcción de gráficas. Ya. Entonces, como tercer punto llegaríamos a tener lo que sería los materiales, ¿no? Materiales. Ya. Tenemos, por ejemplo, una regla, un cronómetro. Y después tenemos fichas de dominó. ¿Sí? Ya. Por ejemplo, yo tengo acá una regla, ¿no? Ahí voy a tener una regla. Ya. Y la voy a partir en distancias de 30 centímetros, ¿sí? Ahí. De acá hasta acá. De acá hasta acá y de acá hasta acá. Acá tenemos 30 centímetros. Acá tenemos otros 30 centímetros. Y acá tenemos otros 30 centímetros. ¿Sí? Y después tenemos acá las fichas de dominó. Ahí, 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 ahí y ahí. Con un cronómetro, ¿no? Acá, el cronómetro, ¿no? Aquí en 0, 0. Ya. Entonces tenemos distancias de 30 centímetros, ¿no? Tenemos tres distancias. Ya.
Entonces, por lo tanto, vamos a tener tres tiempos, ¿no? Acá vamos a tener el tiempo 1, el tiempo 2 y el tiempo 3. Ahora, la ecuación bueno, la única ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, ¿cuál es? La velocidad igual a la distancia sobre tiempo, ¿no? O también podemos escribir como la velocidad igual a la variación de posición sobre el tiempo. ¿Sí? Ya. Si yo quiero saber, no sé si alguna vez jugaron, por ejemplo, pusieron unas fichas de dominó, ¿no? Y hacen caer uno y los demás se caen, ¿no? Como una reacción en cadena, ¿no? Ya. Entonces, por ejemplo, yo voy a caer estas fichas de dominó. El cronómetro está en 000. Entonces, iniciamos el cronómetro, hacemos caer las fichas de dominó. Y hasta que pase 30 centímetros vamos a tener un tiempo 1. Que pase otros 30 centímetros vamos a tener un tiempo 2. Y cuando pase otros 30 centímetros vamos a tener un tiempo 3. ¿Sí? Ahora, ¿yo cómo puedo hallar los tiempos? Debería yo aplicar la ecuación de la velocidad igual a la distancia sobre tiempo, ¿no? Ya. Entonces, si yo quiero hallar el tiempo 1 de esta ecuación de acá, yo debo despejar el tiempo, ¿no? Ahora, la velocidad en MRU es constante, ¿no? Entonces la velocidad en todo el tramo de acá va a ser la misma, ¿sí? Pongámosle que esta distancia de acá se recorrió un tiempo de 2 segundos, ¿sí? Ahora el tiempo 2 va a ser un tiempo de 4 segundos y el tiempo 3 de 6 segundos, ¿sí? Ya, porque son distancias, aquí tenemos distancias iguales, ¿no? Ya, si yo quiero hallar la velocidad para cada tramo, entonces ¿qué debo hacer? Tengo la velocidad 1, va a ser igual a ¿qué? A la distancia 1 dividido entre el tiempo 1, ¿no? Ya, ¿qué tenemos entonces? La distancia 1, ¿cuánto es? 30 centímetros, ¿no? 30 centímetros. El tiempo 1 de 2 segundos, ¿no? ¿Cuánto es esto? Este sería 15 centímetros por segundo, ¿no? Ya, ahora la velocidad 2, vamos a tener la distancia 2 sobre el tiempo 2, perdón. ¿Cuál va a ser la distancia 2 ahora? Va a ser la distancia desde este punto hasta este punto de acá. ¿Cuánto sería la distancia 2? Sería de 60 centímetros, ¿no? 60 centímetros. El tiempo va a ser el tiempo de acá hasta acá de 4 segundos. Ahora tenemos la velocidad 3. Va a ser igual a la distancia 3 sobre el tiempo 3. La distancia 3, ¿cuál va a ser? Todo el tramo, ¿no? 30 más 30 más 30 es 90, ¿no? Ahora, el tiempo 3 va a ser tiempo 1 más tiempo 2, todo el tiempo de acá, ¿no? Que sería de 6 segundos. Ya. Entonces, si hacemos esta división, nos va a quedar lo mismo, 15 centímetros por segundo. Lo mismo nos va a quedar acá, 15 centímetros por segundo. Ahora, ese tiempo dijimos que es de 4 segundos, ¿no? Un tiempo desde este punto hasta este punto de acá. Si yo quiero saber solo el tiempo en este pequeño tramo de acá, va a ser de 2 segundos, ¿no? Entonces, cada distancia se recorre en 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos y 2 segundos. Y vemos acá que la velocidad, tanto para el tramo 1, 2 y 3 es la misma, ¿no? Entonces tenemos la velocidad, una velocidad constante, ¿no? Entonces nuestra construcción de gráficas en este caso llegaría a ser la siguiente, ¿no? Tenemos acá, vamos a dibujar un plano cartesiano. Esta sería la gráfica del tiempo y esta sería la de distancia. Entonces, como en MRU se recorre distancias iguales en tiempos iguales, ¿no? Mi gráfica que va a ser una recta, ¿no? Con un ángulo de inclinación de 45 grados. ¿Dónde? Aquí voy a tener 2 y acá voy a tener 30, ¿no? Acá voy a tener 4, acá voy a tener 60, acá voy a tener 6 y acá voy a tener 90, ¿no? Y la distancia está en centímetros y el tiempo está en segundos. Ahora, la gráfica, esta es la gráfica de distancia por tiempo, ¿no? Ahora, la gráfica de velocidad por tiempo, ¿cuál es? Dibujamos un plano, ¿no?
Este va a ser el tiempo y este va a ser la velocidad. ¿Sí? Ya. Tenemos tres datos de tiempo, ¿no? Tiempo de 2 segundos, de 4 segundos y de 6 segundos. La velocidad es la misma, ¿no? Para ambos tiempos, para los tres tiempos, ¿no? Entonces tenemos una velocidad de 15. Acá vamos a tener una recta horizontal, ¿no? Esto demuestra que nuestra velocidad es constante. La velocidad en este caso está en centímetros por segundo. ¿Sí? Y el tiempo está en segundos. ¿Sí? Eso sería entonces la gráfica de distancia por tiempo y aquí sería la gráfica de velocidad por tiempo o velocidad versus tiempo. ¿Se entienden los chicos hasta acá? Sí, auxiliar. Ya. Entonces, esto de acá sería el esquema de experiencias. Esto del cronómetro, ¿no? Todo esto de acá es el punto 4. ¿Sí? Aquí se lo voy a escribir. El punto 4 que es esquema de la experiencia. En sí es todo esto, van a escapar chicos, es todo esto de acá. Sí, estos son los gráficos de este ejemplo, ¿no? Entonces todo esto es el punto 4, que sería esquema de la experiencia, más estas gráficas de acá. ¿Sí? Ya. Entonces vamos con el punto 5, que sería un ejercicio, ¿no? Acá. 5.5 que tenemos el ejercicio. Ya, ¿qué me dice el ejercicio? Me dice dos automóviles están separados 85 kilómetros uno del otro. Uno del otro. Ya. Y marchan en sentido contrario, me dice. Marchan en sentido contrario. A 60 kilómetros por hora y 80 kilómetros por hora, ¿sí? Respectivamente. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tardarán en cruzarse? Dice. ¿Cuánto tardarán en cruzarse? Ya. Entonces el ejercicio me dice que son dos automóviles, ¿no? Lo que podemos hacer acá sería manejar un sistema de referencias, ¿sí? Es lo más cómodo, generalmente para realizar ejercicios. De MRU, MRV y de movimiento parabólico y de caída libre. Ya. Esta es la posición X y esta va a ser Y. Entonces yo voy a ubicar el primer móvil acá. El primer automóvil, ¿no? Aquí está. Se va a llamar automóvil A. Y que está recorriendo una velocidad A, ¿no? Entonces me dice que el otro automóvil está a una distancia de 85 kilómetros, ¿no? Una distancia de acá. 85 kilómetros. Este sería el móvil B. Y marcha en sentido contrario. Entonces la velocidad está en ese sentido, ¿no? Velocidad B. Ya. ¿Cuánto tardarán en cruzarse? Dice. Entonces, vamos a la ecuación. Velocidad igual a la variación de posición dividido entre el tiempo. ¿Sí? Esta variación de posición es igual a ¿qué? A una posición final menos a una posición inicial. ¿Sí? Ya. Entonces, reemplazando esto acá, ¿qué vamos a tener? La velocidad va a ser igual a ¿qué? La posición final menos la posición inicial sobre el tiempo. ¿Sí?
Ya. Ahora, anotemos acá los datos. La velocidad del automóvil A es de 60 kilómetros por hora, ¿no? La velocidad del automóvil B es de 80 kilómetros por hora. Y la distancia de separación es de 85 kilómetros. Ya. Entonces, para cada automóvil vamos a analizar, ¿no?, su posición. Entonces, para el automóvil A, acá, ¿qué vamos a tener? Esta misma ecuación de acá. Velocidad en A igual a que la posición final en A menos la posición inicial de A. Esto dividido entre el tiempo. ¿Sí? Ya. Ahora por el móvil B vamos a tener la velocidad en B igual a la posición final de B menos la posición inicial de B. Dividido entre el tiempo. Ya. Entonces, la pregunta me dice cuánto tardarán en cruzarse, ¿no? Entonces, ambos van a tener algo en común, su posición final, ¿no? Entonces, la posición final de A va a ser igual a la posición final de B, ¿sí? Entonces, acá tendríamos que despejar la posición final. ¿Cómo podemos despejarlo? Esto pasa a multiplicar, ¿no? Velocidad en A por el tiempo igual a que tenemos X final en A menos X inicial en A. Despejamos la posición final. Vamos a tener la posición inicial en A más la velocidad en A de A, perdón, por el tiempo, ¿no? Ahora lo mismo va a pasar acá. Tenemos la posición final en B, va a ser igual a ¿qué? A la posición inicial en B más la velocidad en B por el tiempo, ¿sí? Ya. Entonces ya tenemos ambos valores, ¿no? Podemos igualarlo. Vamos a tener la posición inicial en A más la velocidad en A por el tiempo, igual. La posición inicial en B más la velocidad en B por el tiempo. Ahora, la pregunta es cuánto tardarán en cruzarse, ¿no? Entonces, eso es el tiempo, ¿no? Ya. Entonces, de esta igualdad de acá, podemos despejar el tiempo, ya que el tiempo es el mismo para ambos, ¿no? Ya. Pero aquí yo cometí a propósito un error. ¿Alguien me dice cuál es? Ojo que estamos manejando un sistema de referencias. Este sería el punto cero, ¿no? ¿Qué me dice cuál es el error de acá? Quisiera decir el error, pero sigue sin señal. No veo nada. Uy, ¿otro compañero? Sí, no se ve la pantalla. Sí. No se ve nada. No se ve la Ahora sí, pantalla. ahora sí. Ay, ay, ay. Entonces, ¿cuál sería el error? Otra vez ya no. Yo creo que se volvió a ir la señal. Ahora, chicos, ¿ya se ve? ¿O nada? Sí, sí. Nada. No, no se ve. Creo que el internet nomás. Uy, ya. Ni modo, yo mismo corregiré el error. Ya. El automóvil B está viajando en sentido contrario, ¿no? Entonces, la velocidad en B está apuntando en sentido contrario del eje X, ¿no? Entonces, la velocidad en B va a ser negativa, ¿no? Entonces, vamos a tener acá la posición inicial en A más la velocidad en A por el tiempo, igual a que la posición inicial en B menos la velocidad en B por el tiempo. ¿Sí? Ya, la posición inicial en A, yo lo puse en el punto 00, ¿no? Entonces la posición inicial en A es 0. ¿Qué me queda? Velocidad en A por el tiempo igual a la posición inicial en B menos la velocidad en B por el tiempo. ¿Sí? Ya. Ahora, de acá tenemos que despejar la posición
perdón, el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo siguiente, velocidad en A por el tiempo más la velocidad en B por el tiempo igual a la posición inicial en B. De acá podemos factorizar el tiempo, ¿no? Factorizamos el tiempo, voy a tener que la velocidad en A más la velocidad en B igual a la posición inicial en B. Entonces, tenemos el tiempo, va a ser igual a ¿qué? La posición inicial en B dividido entre la velocidad en A más la velocidad en B. ¿Sí? Entonces, de acá ustedes reemplazan los datos y van a hallar el valor del tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá, chicos? Con la grabación yo creo que sí se va a entender. Ok, ya. Entonces, eso sería la tarea, ¿no? Reemplazar y hallar el tiempo. Entonces, como punto 6, tenemos lo que sería la conclusión. ¿Sí? La conclusión. Ya. Entonces, eso sería el laboratorio de hoy, chicos. En el video se va a ver mejor. ¿Sí? No es mucha su tarea, ¿no? Es solo investigar y reemplazar acá los datos. ¿Sí, chicos? Ya está. Ya. Escriban su nombre en el chat, por favor, o los que no escribieron, antes de que se A corte los la que no grabación. escribieron nomás. Escriban su nombre en el chat, por favor. Solo los que no escribieron, ¿no? Sí. Ok.